bueno, ahora comento eso. Lo de la catarsis, limpieza de chimenea, como le llamaba Ana O, eh, tiene que ver con que un día asiste a la terapia Ana O y dice, no, yo quiero hablar de lo que yo tengo ganas. No quiero que me empiece a hacer preguntas o me vayas guiando. Y lo que se fue dando cuenta Freud es de que la persona cuando va hablando va llegando a un punto de sinceramiento, ¿no? De ser sincero, alcanza cierta sinceridad y va avanzando. ¿Alguien dijo algo? Ah, bueno. Em, y en un clima, en un contexto de confianza en el cual la persona se sienta resguardada, empiezan a emerger cosas, se anima a decir cosas, empiezan recuerdos a ser recordados, o sea, recuerdos empiezan a ser evocados, que anteriormente, con la hipnosis, se alcanzaban, la persona se le hipnotizaba, se le pedía que diga algo. Esto es lo que en el punto de la unidad de acá dicen lo de Breuer y Freud. Bueno, Breuer y Freud trabajaban con hipnosis. O sea, acá estoy relacionando ese punto que es importante según el docente. El trabajo con la hipnosis hacía que la persona recuerde cosas, tire cosas, pero que después, cuando volvía al estado normal, al sacarla del estado hipnoide, todo lo que se había avanzado se volvía a tirar para atrás. Por ejemplo, se trabajaba en un trauma, o en un miedo, y volvía a recuperar el trauma. O admitía cierta cosa, sí, admito, soy homosexual, ponele. Y ahí empezaba a pensar, bueno, sí voy a hacer esto con mi vida, ahora que admito mi homosexualidad, bueno. Cuando la persona se iba terminando la sesión, digamos, se prendían las luces, se paraba, se olvidaba de todo lo que había dicho, de toda la verdad alcanzada. Entonces, la catarsis surge cuando esta paciente, Anao, agarra y dice, no, yo voy a hablar de lo que yo quiero, y no quiero que me digas nada, no quiero que me interrumpas en ningún momento, no me sugieras nada. Cuando la persona habla y ve que del otro lado no está siendo juzgada, empieza como cada vez a animarse a tirar cosas más íntimas. Y se va ampliando el mundo, se va ampliando las cosas íntimas que empiezan a surgir. Y empieza a hablar cosas que nunca habló con nadie. Y a raíz de eso salen más cosas y más cosas. Y empieza termina admitiendo cosas, las mismas que en el estado hipnótico admitía, pero ahora sin haber esa regresión, digamos, en el trabajo. No vuelve para atrás. Un poquito para atrás sí vuelve, digamos. Toda persona, cuando está ahí manija, por decirlo, tira un montón de cosas, pero no es lo mismo que en el estado hipnótico que ni se acordaba lo que había hablado. La catarsis es el acto de, por medio del habla, darle descarga a energía pulsional acumulada, podríamos decir. Vamos a buscar acá. Si tenemos Google, viejo, ¿por qué tenemos Google? Vamos a buscar la definición de pulsión. No, pulsión no, de catarsis, tiré cualquiera. Mirá, hay una que no es psicoanalítica, pero sirve para el caso. Para el caso. Liberación, catarsis, ¿no? Liberación o eliminación de los recuerdos que alteran la mente o el equilibrio nervioso. A ver, uno hace catarsis mediante el acto también, mediante las acciones, pero en este punto, como novedad, era que la persona liberaba energía acumulada mediante la palabra. Ana O no había podido gritar y llorar en una ocasión, porque no podía, porque por él había gente alrededor, no podía gritar, llorar, tenía que estar una pinturita. Después, cuando se ponía a hablar con Freud, recordaba esa escena y decía, no me dejaron gritar, llorar, y empezaba a gritar y empezaba a llorar y empezaba a descargar todo. Y descargaba la energía acumulada en una escena anterior que no pudo ser descargada en las vías normales esperadas en esa situación, ahora es descargada mediante el habla, en otra ocasión. La catarsis es eso, hacer catarsis es descargar energía, llorar, gritar y hacer lo que no se pudo en otro momento. O que se hizo en ese momento pero no fue suficiente. O sea, una persona necesita llorar muchas veces el mismo tema por ahí. La catarsis no significa una vez. Eh, y no sé qué más me había dicho la compañera, pero creo que más o menos el concepto de catarsis y explicando, no solamente expliqué el concepto de catarsis, sino la historia de cómo surge eso. Y la, cómo es una teoría, digamos, una teoría, no una práctica que reemplaza la hipnosis. También suelen preguntar por qué la hipnosis, para que acepte alguien, por ahí suelen preguntar por qué la hipnosis fue dejada de lado.
¿Por qué la hipnosis no se usó más o cuál es la crítica a la hipnosis de Freud? Y es esto que yo explicaba. El sujeto olvida los avances. Si se logra curar un trauma o algo, es reemplazado por otro. Por ejemplo, se le cura a la persona el trauma con las víboras y después viene el otro día y tiene miedo a los conejos, tiene miedo a los ratones, no servía de nada. Y si se le cura mediante la hipnosis, se logran avances, por ejemplo, que no fume más cigarrillo, al otro día volvía con problemas de alcohol. O sea, ahora bebe alcohol, ahora esto, ahora lo otro, no servía para nada la hipnosis. Bueno, más o menos ahí abordé, creo, casi todo. Ay, ay, ay. Igual, Sí. disculpa, ¿podrías explicar lo de la histeria un poco? Que medio se me mezcló con todo esto. A ver, para no volver a repetir muchas cosas, pero ¿qué sabes vos de la histeria? Yo leí el caso de Ana y bueno, que habían aparecido los síntomas, había muchas cosas que le sucedían por un motivo que obviamente no acordaba, que no se acordaba y tenía mucho que ver con lo del padre, cuando lo cuidaba, que él estaba enfermo, que se le había dormido un brazo y esto que lo otro. Y eso lo habían definido como que era una histérica, pero no entendí bien. Sí sé lo de los síntomas, el porqué y todo, pero no bien la definición de histeria, histérica que menciona bastante. ¿Cuándo una histérica es una histérica? Sería la pregunta también. Claro, sí. Eh, es algo hiriente para mí lo de llamar histérica, porque tiene que ver con decirle a la persona que eh, tiene energía sexual que no descarga. O sea, la histérica era, miren lo brusco, burdo que voy a hacer, pero como cuando, ¿vieron cuando a la profesora de matemática no sé qué estaba enojada y decían esta mina no se la han volteado? Le hace falta una apretada para que se calme. Bueno, viene de ahí, que capaz que no sé si son cosas que ustedes no sé si han escuchado o no, pero por ahí se usaba como insulto, que es bastante feo. Sí, sí, sí. Viene como a falta de actividad sexual, está enojada. Mirá lo Pero, histérica que está. Y bueno, y de ahí venía en realidad de la época esa. Las mujeres, a falta de poder satisfacer sus deseos sexuales, hacían síntomas. pero no entiendo bien qué tendría que ver el padre ahí, porque viste que usa el caso del padre que se le había dormido el brazo y que le había pasado tal cosa, que pintaría ahí el padre, no Bueno, a entiendo. ver, una cosa es que la hayan diagnosticado de histérica Ana O, que significa esto. Una histérica es una persona en ese momento la cual tiene deseos que no los está satisfaciendo y está haciendo síntomas. Listo. Después empieza a buscar qué es lo que sucede. Tiene que ver con que Ana O era histérica, o sea que significa de que era una persona que no satisfacía sus deseos con las acciones que debía, digamos, o sea, que debería haber hecho. Si tenía ganas de besar a alguien, que lo haga, si tenía ganas de tener sexo con alguien, que lo haga. Como no lo está haciendo, hace síntoma. Bueno, es histérica. Bien, ahora, en ese estado de histeria, termina haciendo síntoma con un montón de cosas. En ese estado de histeria, lo que le sucedía con el padre, que era, por ejemplo, tenía que cuidarlo al padre, pero quería irse de joda. Y empieza a tener, esto que digo es la base del psicoanálisis. El sujeto, el inconsciente se divide, o sea, o nace, porque hay un mandato social y hay un deseo. El mandato social te obliga a que hagas lo contrario a tu deseo. Eh, Acá había un mandato que tenía Ana O, que era cuidar al padre, pero tenía un deseo de igual fortaleza, que era quiero salir de joda, porque escuchaba que había chicos, chicas de su edad, porque iban por la calle encima y ella los escuchaba. Cuando el mandato social es igual al deseo, en fuerza, se genera un síntoma. Eh, y ella tiene el síntoma esto de la parálisis porque el padre la estaba teniendo, algo de eso. No me quiero ir por la rama de por qué el síntoma es en la mano y todo eso, porque tal vez No, no, eso sí lo entiendo, pero ahora ya entendí la relación, tipo, del por qué. No entendía bien, no entendía eso, que era algo sexual, lo que se refería a eso, entonces como que no me conectaban las ideas. Pero los, ahora me quedó. no me voy por la rama, pero imagínense que para los dildos, o sea, juguetes sexuales, se crean en esa época para satisfacer la histeria, o sea, para curar la histeria. Se crearon en ese momento que creo que eran de madera, no sé qué onda,
Y se crean en ese momento porque los hombres eran tal vez... Tenían otros espacios donde ellos hablar y descargarse. Se juntaban en cantinas, se juntaban en bares, los cuales las mujeres no podían ir. Entonces los hombres entre ellos descargaban, contaban y también iban a los prostíbulos. En cambio las mujeres estaban solas y no tenían diálogo con nadie. eh, y no tenían dónde descargar, ni siquiera hablando, no tenían cómo descargar las insatisfacciones que también tenían. O sea, no sé si sabían, pero Ana O, ella directamente era homosexual. Entonces, más síntomas hacía todavía. Eh, pero bueno, para que entiendan lo de la sexualidad y cómo se trataban a las mujeres en esa época con la histeria. Me fui a la mierda con lo de los juguetes sexuales, pero en realidad nacieron ahí. Em, para cerrar, no era necesario que la mujer concrete el acto sexual, con que simplemente le pueda dar lugar a la fantasía, o sea, con que se ponga a hablar con alguien y imagine un poco y fantasee, se satisfacía algo. Y eso es algo que se usa en la clínica. O sea, que las personas hablen y las personas fantaseen, imaginen, y hay algo que se satisface en eso. En una discusión con mi padre o con alguien, imaginariamente la traigo, la hablo, y es como si un poquito en la realidad sucediera, prácticamente. Hay una frase que me encanta, esta la voy a usar para cerrar. Para seres, para seres psíquicos que somos, es más importante el mundo psíquico que el mundo material. Y eso es lo que se hace en la catarsis. La dije re mala la frase, pero viene por ahí. Bueno, obvio que no voy a poder calmar todas las dudas que tienen, pero algo supongo que debemos haber hecho. No sé si hay algo más que surge o ya nos vamos a comer. Iván, ¿Sí? te hago una última consulta. Mi cátedra hacía mucho hincapié en la representación y la acción dentro de la política del conocimiento. Sí. Y nada, no recuerdo por qué es tan importante la acción dentro de la representación. Porque la representación es la representación de una acción. Por eso es representa acción. La tenés que dividir a la palabra. Incluso si la representación es de una manzana, pero posiblemente sea la representación de mi acción de haber mirado la manzana. No es nada filosófico, una huevada. Ah, no, listo. Pasa que también el texto de Comas hacía mucha importancia a que el conocimiento no es algo estático, sino que es algo que está en constante movimiento. Sí, tal vez porque tiene que ver con que las representaciones se van modificando, pero bueno, de acá viene lo de la acción de qué es lo que impacta en mis sentidos en la representación. Por ejemplo, una manzana, bueno, impacta visualmente. En el caso de una persona que no tenga visión, impacta el tacto. Bueno, no solamente o sea, se representa el objeto a través de la acción de haberlo visto o haberlo tocado. También están mis sentidos. O sea, mi sentido de la visión o mi sentido del tacto. Alguien se quiere unir ahora, ya no estamos yendo. Eh, o ponerle una representación de un sonido. Está mi acción de haber escuchado eso. Entonces siempre la representación ha sido, o sea, el objeto ha sido captado a través de una acción. Yo no me enteraría de ese objeto si no ha sido a través de una acción mía en el mundo. Lo escuché, o lo toqué, o lo miré. De ahí viene la acción. Se representa la acción de cuando entré en contacto con ese objeto. La imagen psíquica está gracias a que nosotros hicimos una acción para enterarnos de ese objeto y ahora poder representarlo. ¿Más o menos zafa? Sí, joya, gracias. Bueno, con esto estamos, gente. Nadie dice nada. Hable ahora. Bueno, listo. Entonces los despido. Nos vemos. Chao, gracias. Chau, chis.